En este vídeo te voy a hablar de si merece o no la pena el Apple Pencil para el iPad. Y es que directamente este Apple Pencil nació en el 2015 y se introdujo en unos pocos dispositivos. Luego se amplió a muchos más, pero en este vídeo, lógicamente, con la salida de un trackpad para el iPad y con la variedad de teclados que hay, pues muchos se preguntan si de verdad vale la pena el Apple Pencil. Aún así, vamos con el vídeo porque te voy a intentar resumir en este vídeo si realmente vale la pena o no. Y es algo muy importante saber que existen dos Apple Pencil, ¿vale? El Apple Pencil de primera generación y el Apple Pencil de segunda generación. Aquí estaréis viendo la compatibilidad que existen entre cada uno. De forma resumida, el Apple Pencil de primera generación es compatible con la mayoría de iPads, mientras que el Apple Pencil de segunda generación solo es compatible con los iPad Pro de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Así que tenéis que tener esto muy en cuenta a la hora de comprar o de pues decantaros por uno u otro. Yo tengo el de segunda generación que me compré lógicamente cuando adquirí el iPad Pro de última generación, que lo tengo en la versión de 12,9 pulgadas. Las diferencias de estos dos lápices, la verdad que son evidentes, ¿vale? El primero, la verdad que es un poquito más alto y además tiene algo muy característico y es que es totalmente redondo, ¿vale? Al final es cierto que tiene ahí una especie de Lightning, que es el conector por el cual, pues se introduce la alimentación de la batería a este dispositivo, mientras que el de segunda generación, como estaréis viendo, no es totalmente redondo, es un poquito más pequeño y además tiene una parte plana que es lo que nos permite cargarlo en la parte lateral de nuestro iPad Pro, es decir que no tendremos que pues sacar el tapón, intentar no perderlo y luego cargarlo en el propio iPad, que me parecía eso pues horrible. Creo que es uno de los peores diseños que ha realizado Apple. Aún así, esto ya se ha cambiado con el Apple Pencil de segunda generación y vamos a centrarnos en un poquito qué podemos hacer con este Apple Pencil y para quién está dirigido. No quiero olvidarme de los precios, así que 135 euros o 3.099 pesos mexicanos, y el de primera generación 99 euros o 2.099 pesos mexicanos. Es cierto, hay alternativas a este Apple Pencil, pero realmente para mí de los que he probado hasta el momento es el que más me gusta, tanto por diseño como sobre todo por compatibilidad. Y es que para conectar nuestro Apple Pencil a nuestro iPad creo que es la forma más fácil del mundo. Si tenemos el de segunda generación, simplemente sacando el lápiz y poniéndolo en la parte magnética ya se sincronizará de una manera instantánea, pero aún así si nos vamos a los ajustes a Bluetooth ya encontraremos aquí una forma muy sencilla de conectarlo o de desconectarlo, como queramos, y ya nos aparecerá en la pantalla. Este Apple Pencil tiene una de las latencias más bajas del mercado, nos va a servir pues para tomar notas, para colorear, para dibujar, para anotar emails y sobre todo también para desarrollar nuestra creatividad. Aquí hay una función que tiene este Apple Pencil de segunda generación que no tiene el de primera y que me ha llamado mucho la atención, y es que con un doble toque vamos a poder realizar acciones dependiendo de la aplicación, ¿vale? A veces en algunas aplicaciones damos doble toque y se cambia de la goma al lápiz o incluso se cambia de colores, dependiendo, ya os digo, de la aplicación. Pero aún así, lo más importante de este lápiz es poder utilizarlo con las aplicaciones, y os voy a dar en este vídeo algunas aplicaciones que me parecen interesantes utilizar con este Apple Pencil. Por ejemplo, para dibujar, algunas aplicaciones, sobre todo gratuitas, os voy a decir en este vídeo para que así os sea mucho más fácil descargarlas. Simplemente os voy a recomendar aplicaciones como ARSet, que nos va a permitir, pues desarrollar nuestra creatividad desde cero, ¿vale? Vamos a poder pintar con nuestro Apple Pencil. Además, podemos apoyar lo que sería esta parte de aquí, que yo creo que es la parte de la mano, encima del iPad y no se va a dibujar, ¿vale? Va a detectar perfectamente la punta del lápiz y vamos a poder tocar el iPad sin ningún tipo de problema. Aún así, esta aplicación nos permitirá elegir varios tipos de pinceles y por tanto dibujar un dibujo desde cero, aunque suene redundante. Otra aplicación también, por si no queréis dibujar directamente, queréis pintar solamente, y sobre todo dirigida un poquito más para los niños y para que sepan utilizar este Apple Pencil,
que es la aplicación de Colorfy. Es verdad que la aplicación gratuita está un poco limitada en cuanto a diseños, en cuanto a dibujos, pero creo que algunos son bastante interesantes y nos pueden ayudar a evadirnos durante unos 10 minutos aproximadamente o más. Vamos a escribir, pues podremos utilizar la aplicación nativa de Apple, Notas, que es totalmente compatible con este lápiz. Incluso podremos elegir varios tipos de rotuladores, de pinceles, pero también os recomiendo una aplicación si queréis escribir de manera manual y que lo traduzca a, bueno, pues escritura directamente del teléfono, que sería esta aplicación que se llama Nevo, ¿vale? Directamente estemos escribiendo lo que escribamos con una doble pulsación, se va a traducir a pues la letra que nosotros elijamos en nuestro iPad, ¿vale? Es algo muy sencillo, es una aplicación que puede ser que te sorprenda, pero es algo muy habitual en este tipo de aplicaciones. Es cierto que hay más aplicaciones un poquito más serias, como podrían ser Notability o GoodNotes, pero en este caso son de pago. Os las recomiendo muchísimo, pero que sepáis que tenéis que pagar. Si queréis también editar fotos o retocar fotos, también sería Photoshop Fix, que nos servirá un poquito para quitar nuestras imperfecciones, aunque bueno, hay muchas personas que están de acuerdo en editar este tipo de fotos así, otras no. Bueno, pues que sepáis que tenéis esta alternativa, igual que Lightroom para editar las fotos. Y finalmente, vale la pena tener un Apple Pencil. Yo os voy a decir una cosa, y es que si ahora acaban de sacar la compatibilidad con el ratón, la compatibilidad con teclados con trackpad, creo que directamente el Apple Pencil va a pasar a un segundo plano si no somos personas muy creativas, si somos personas que no lo necesitamos para escribir en clase o que directamente escribimos muy rápido con los dedos en el teclado, ¿vale? En este caso, si somos personas que nos gusta dibujar, que nos gusta desarrollar nuestra creatividad con aplicaciones de dibujo o de edición, sí que es verdad que este Apple Pencil es recomendable. Si escribimos con teclado y además utilizamos nuestro iPad como si fuera un ordenador, pues no os lo recomiendo tanto. Creo que ha quedado bastante claro, pero ese ha sido un poquito el resumen de este vídeo. Realmente es un dispositivo, es un accesorio realmente útil para algunas personas y creo que funciona correctamente y es una herramienta muy buena para nuestro iPad. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido útil y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!